La mayoría hemos tenido una o varias circunstancias que nos cambian la vida drásticamente. Algunas experiencias nos marcan completamente al punto de decir que nuestra vida empieza a ser nueva o diferente en ese momento. Para la gente común, para la gente que no cree en Dios, ellos tienen el concepto de que es posible rehacer su vida, escribir su propia historia o de hecho escribir su propio libreto. Es decir, que tienen la capacidad de cambiar las circunstancias. Para la gente que cree en Dios, esto es un poquito diferente porque tenemos que someternos a entender la voluntad de Dios y qué es lo que Dios quiere dirigirnos en esta ocasión. Cada experiencia es nueva para nosotros, cada experiencia nos va a llevar a un diferente lugar, así que pensamos que la única historia la escribe Dios. Así que les damos la más cordial bienvenida. Vamos a tener hoy un tema que se va a llamar, o la enseñanza más grande que las circunstancias. Un cristiano tiene que responder de una manera más grande que las propias circunstancias. Y vamos a ver el subtítulo que es Abordando situaciones inesperadas. La porción bíblica que vamos a partir es de 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 16, pero lo vamos a leer en la Biblia de las Américas. Y Pablo está casi ya despidiéndose y dice, que el mismo Señor de paz siempre les conceda paz en todas las circunstancias. El Señor sea con ustedes. Y obviamente nosotros decimos, gracias Pablo por la oración y la bendición. Amén. Vamos a orar. Gracias Padre Celestial bendito. Hermoso Señor. Te alabamos, te glorificamos, te damos todo el honor, toda la honra. Sabemos que queremos gloriarnos en ti, ver tu rostro, estar contigo, Señor. Gracias porque tú eres el único que puede dirigir nuestras vidas. Que entendemos que nuestro corazón está dirigido hacia el mal, pero tú lo cambias hacia el bien. Que sabemos que es difícil soportar circunstancias porque somos carne, pero tú las haces buenas para nosotros. Ayúdanos a entender tu plan celestial. Ayúdanos a entender tu trabajo en nosotros. Ayúdanos, Padre Celestial, a estar siempre dependientes de ti. Te pido, Señor, que en este momento que estamos hablando contigo, nos llenes de tu Santo Espíritu. Que podamos ejercer ese hermoso privilegio de estar a tus pies, honrándote. Que tengamos ese privilegio, Padre Celestial, de tener temor de ti, Señor, reverencia a ti, pero especialmente, Señor, que tú nos llenes de sabiduría. Te pido por el corazón de cada uno de los que están escuchando en este momento y de los que van a escuchar después. Que entiendan qué importante es ser dependientes de ti. Gracias, Señor. Ayúdanos porque tú nos pides un poco más, Padre Celestial. Porque tú nos pides no como responden los demás, sino como quieres tú que respondamos conforme a tu palabra, a tu ley, tu enseñanza. Ayúdanos, Señor, a ser capaces por lo menos de entender y que tú nos lleves en nuestro corazón y en nuestro esfuerzo a poder responder como son tus peticiones. Gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros, porque tú eres soberano y tu misericordia nos alcanza cada día. Amén, amén y amén. Vuelvo otra vez a retomar y decirles, todos hemos tenido una circunstancia que nos cambia la vida drásticamente. Algunas experiencias nos han marcado completamente al punto de decir que nuestra vida, a partir de ahí o a partir de ese momento, fue totalmente diferente. A veces para situaciones positivas, a veces para situaciones negativas. Entonces la pregunta de la que vamos a partir el día de hoy es, ¿qué debemos hacer cuando enfrentamos circunstancias inesperadas o situaciones difíciles? ¿Qué debemos de hacer? Bueno, claro, la lógica nos dice resolverlas. Pero ¿de qué manera las vamos a resolver? ¿Como hijos de Dios o las vamos a resolver como hijos del mundo? La manera que vamos a enfrentar todo lo inesperado entonces dependerá de nuestro conocimiento de Dios, de nuestra experiencia con Dios y obviamente de nuestra comunión con Dios. Pero lo más importante para ti y para mí es del nivel de fe o la medida de fe que podemos tener
para con Dios. Que recordemos que la fe también se convierte en un regalo de la gracia, por lo tanto la recibimos por gracia y gracias a Dios que por esa fe podemos entender qué es lo que Él quiere de nosotros. En el ministerio de Jesús en la tierra nos sirve como ejemplo esto. Déjeme darle este comentario. Jesús recibió una gran cantidad de críticas de los líderes religiosos, pero Jesús no tomó en su corazón ese tipo de criticismo y continuó con la tarea que le había asignado el Padre. Entonces ya desde antemano te estoy dando ya el primer consejo. Nosotros no podemos tener en nuestro corazón las críticas del mundo, porque las críticas del mundo son del mundo y para nada se comparan con un hijo de Dios. El ser humano entonces ha considerado algunos instrumentos para poder enfrentarse a situaciones especiales aplicando el concepto de justicia. Es que lo que me pasa no es justo. ¿Cuántas veces han escuchado eso? Me gustaría que las cosas se hicieran en justicia. Un muchachito me decía, es que esta persona se burló de mí. Queriendo ser mi novia, se burló de mí. Pero ahora yo quiero que ella entienda un poco de autoridad. Le quiero dar un golpe de autoridad. ¿Cómo que quiero darle un golpe de autoridad? Sí, para que se eduque y entienda lo que me hizo mal. Y de esa manera no se burle de otros. El consuelo humano no es suficiente, mis hermanos, para restaurar un corazón que está dolido. El consuelo humano no es suficiente para restaurar las heridas de un corazón quebrado. El consuelo del ser humano no es suficiente para realmente ejecutar una justicia. Mas nosotros en nuestro corazón siempre pensamos que tenemos la razón y que podemos decir qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, qué es lo justo, qué es lo injusto. Pero el único que tiene realmente un concepto de justicia perfecto se llama Dios. Si nosotros nos comparamos con los juicios del mundo, entonces nosotros tenemos una gran diferencia. Nosotros somos instruidos a través de la palabra de Dios. Somos instruidos a través de la fe. Somos instruidos a través de maestros que nos dan consejos de la palabra. Y si usted ha estado estudiando estos temas, usted sabe que la palabra de Dios sostiene que debemos de ser pacientes porque estaremos enfrentando problemas, circunstancias, aflicciones, tribulaciones, enfermedades y todo lo que usted pueda poner como cosas de estas. ¿Por qué, mis hermanos? Porque todo esto no lo ponemos en nuestro equipaje de la felicidad. Pero Cristo nos dice que esto es parte del equipaje de la felicidad. La tribulación de este mundo que nos va a dar una transferencia hacia un mundo eterno, hermoso. Y si tenemos dudas, lo podemos ver en Job 5, versículo 7, que dice, pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Algunas ocasiones nosotros hemos tenido la oportunidad de hacer algunas fogatas. Y en ocasiones aventamos un tronco. Cuando aventamos el tronco cae, todas las chispas se levantan y se van para cualquier lado. En ese momento nosotros no podemos tomar las chispas, de hecho nos podemos quemar. Pero lo importante que dice el versículo aquí es que vamos a volar ¿por dónde? Por el aire. No las podemos controlar. Nosotros no podemos tener un cálculo como seres humanos de aquí a aquí exactamente van a caer todas las chispas. El único que sabe dónde van a caer todas las chispas es Dios. Y todos los seres humanos dice que aquí somos ¿cómo? Somos afligidos. ¿Nacemos para qué? Para aflicción. Obviamente esto rompe con toda una cantidad de doctrinas en la iglesia cristiana que te dicen que si tú ya estás en Cristo, nada te va a pasar. Te vuelves inmutable y no hay ningún tipo de transferencia hacia el dolor. Es más, al contrario, vas a tener riqueza, salud y etcétera, etcétera, ¿no? Todo este tipo de doctrinas que se conocen de la prosperidad chocan inmediatamente con la doctrina bíblica. Porque la doctrina bíblica dice, tú y yo vamos a crecer ¿en qué? En aflicción. Así que mis hermanos, déjame decírselo de esta forma metafóricamente. En la agenda del creyente
está la aflicción. En la agenda del creyente está poner situaciones inesperadas. En la agenda del creyente está agresiones inesperadas, enfermedades inesperadas. En la agenda del creyente está viajes al desierto. Mis hermanos, lo más importante que en la agenda del creyente debe de siempre estar firmada y decir, siempre encontraremos un oasis en Dios que nos va a llenar de agua viva, va a mitigar nuestra sed, nos va a llenar de pan, nos va a dar vida espiritual, va a alimentar nuestra alma independientemente de lo que se haya agendado en nuestra vida. Como lo hemos mencionado en enseñanzas anteriores, Dios nos ama, mis hermanos, y por ello quiere que seamos transformados. Dios nos ama y por ello quiere que nosotros respondamos a la manera de Jesús. Dios nos ama y por eso nos quiere transformar a la imagen de su Hijo. ¿Recuerdan cuando vimos Romanos 8, versículo 29? Dios nos ama y por eso nos quiere poner en la rueda del alfarero. O sea, si nos damos cuenta, Dios nos ama tanto que no quiere que estemos solos ni un segundo cuando estemos pasando cualquier circunstancia, cualquier transformación, y voy a decirlo de esta manera, cualquier tipo de educación celestial. ¿Están listos para poner todo esto en su agenda? ¿Quieren ser transformados? ¿Quieren ser llevados realmente al camino del cielo? Mis hermanos, tenemos que ser más grandes que las circunstancias. Por una simple razón, porque tenemos que pensar que las circunstancias las está controlando Dios. ¿Estás listo para enfrentarte a circunstancias inesperadas? Y aquí es lo bonito, ¿verdad? ¿Quieres enfrentarte a experiencias que no esperabas? ¿A cosas que no conocías? ¿Que de repente van a aparecer? Y aquí es donde podemos hacer una división cuando Pablo dice que nuestra fe puede pasar de ordinaria a extraordinaria. ¿Tu fe es ordinaria o tu fe es extraordinaria? Bueno, si tu fe es extraordinaria, te vuelvo a repetir, tú ya pusiste todos estos elementos en la agenda. Si Cristo sufrió en la cruz por nosotros, ¿qué derecho tenemos nosotros de no sufrir la aflicción para tener un mejor carácter espiritual siguiendo las pisadas del Maestro? Así que para recordar un poquito, vamos a ver el fundamento de fe ante circunstancias inesperadas, el fundamento de fe ante circunstancias inesperadas, y simplemente voy a darles 3 cositas sencillas, ¿de acuerdo? Hay mucho más, pero nada más para afianzarnos, ¿no? Y la primera es recordarles que Dios es soberano. Mis hermanos, Dios es el dueño del mundo y todo está bajo su gobierno y dominio, no del diablo, no del chanclas, no de Satanás. Todo está bajo el dominio, gobierno, dirección de Dios. Podemos ir a Primera de Crónicas 29, versículo 11, y también lo voy a leer en la Biblia de las Américas. Y vea qué bonito dice. Tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder y la gloria y la victoria y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio, oh Señor, y tú te exaltas como soberano sobre todo. Y aquí está una de las seguridades nuevas del cristiano. Mis hermanos, nada ocurre por casualidad, sino todo ocurre por causalidad. Nada ocurre por accidentes, todo ocurre porque hay un plan divino que se tiene que ejecutar.
Así que todo sirve a Dios, incluyendo los fenómenos naturales, los terremotos, los tornados, los huracanes, los volcanes, todo lo que usted me quiera decir. Y ahí usted incluya a los ángeles y a los seres humanos. Todo, sin excepción, todo sirve a Dios. Proverbios 21, versículo 1 al 2 dice: como los repartimos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quieren, ¿qué dice? Lo inclina. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Mis hermanos, ¿está claro? Clarísimo que todos podemos ser utilizados conforme a la voluntad de Dios. Ahora, yo creo que usted aquí tendría que tener, igual que yo, un momento de esperanza. La seguridad que tenemos es que Dios nos trata con amor, nos da nuestra elección personal, y algo que es muy importante y muy bonito: Dios no nos va a dejar más cargas de las que no podemos llevar. Y le voy a decir la cosa de una manera diferente: y no nos va a dejar más cargas de lo que Él no nos puede ayudar a cargar. Jesús dice: y ustedes van a venir conmigo y yo les voy a ayudar a llevar sus cargas. O sea, es decir, que Jesús quiere llevar nuestras cargas también. Así que nosotros no vamos a tener cargas que no sean posibles de llevar. Así que vamos a un segundo punto. Recuerde, apúntelo en su fe. Apúntelo en su fe. Dios es soberano. No se le olvide. Pero ahora debemos de conocer quién es Dios. La semana pasada estuvimos estudiando este tema a fondo, así que nada más vamos a dar una pequeña reseña, ¿no? Es importante para todos nosotros entender que Dios tiene muchos misterios, es decir, conocimiento que debe de ser revelado a nuestros ojos, a nuestros oídos, a nuestro corazón, para que nosotros podamos entender cuál es la dirección real de Dios. Mis hermanos, esto es muy importante. Podemos tener la palabra de Dios, pero no entenderla. Podemos tener la palabra de Dios, pero no leerla. Podemos tener la instrucción de Dios y no querer escucharla. De nada sirve si está ahí y nosotros no entendemos quién es Dios. La semana pasada dijimos que tenemos que gloriarnos ¿en qué? En conocer y entender a Dios y sus caminos. Así que esto es muy importante. En el Salmo 46, versículo 10 y 11 dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. El acto necesario de fe es reconocer que Dios está con nosotros, apoyándonos en cualquier circunstancia, aflicción, tribulación, sufrimiento, y si quiere decimos lotería. Lo que a usted le interese, mis hermanos, problemas de salud, problemas económicos, problemas financieros, es reconocer que Dios nos está llevando, nos está apoyando en cualquier situación, en cualquier circunstancia. Dios no nos deja solos. A veces Dios permite que ocurran cosas que parecieran malas, ¿verdad? Pero ¿para qué es esto? Para nuestro crecimiento. Ahora, usted puede decir, ¿hay cosas que las está llevando el Satanás? Sí, pero esto está dentro de lo que se conoce como la voluntad permitida de Dios. Dios permite ciertas circunstancias para que nosotros pensemos que están fuera de control, pero realmente no están fuera de control. Una cosa es la voluntad de Dios y otra cosa es lo que Dios permite para que se considere que es como su voluntad. Y de esa manera a veces podemos pensar que aunque estoy robando, nadie se está dando cuenta. Pero ¿quién nos está viendo, mis hermanos? Dios. Estoy insultando a una persona. ¿Quién se da cuenta que está insultando a una persona si lo estoy diciendo para mi corazón? Mala noticia. Si tú eres creyente, Dios. Tengo un deseo de destruir a alguien, pero no se lo he dicho a nadie. Mala noticia. Dios le examina y evalúa tu corazón. Así que llevamos 2 puntos que son importantísimos para nosotros en nuestra fe. Número 1, la soberanía de Dios. Segundo, tenemos que conocer y entender a Dios. Y vamos al tercer punto que tenemos que afirmar en nuestra fe. Nunca dudar que Dios es bueno.
Escuche lo que le estoy diciendo. Nunca dudar que Dios es bueno. Las circunstancias o accidentes inesperados ponen en nuestra alma ciertos sentimientos y pensamientos de duda en relación a la bondad de Dios. Pero Dios es bueno, aun que esté pasando lo que esté pasando. Vaya al Salmo 106, versículo 1, y dice, aleluya, alabad a Jehová porque Él es bueno. ¿Cómo dice? Alabad a Jehová porque Él es bueno. Y dice, porque para siempre es su misericordia. Y en otras escrituras nos dice que su misericordia es nueva cada mañana. Y podemos encontrar una gran cantidad de escrituras que nos hablan de que la misericordia de Dios se antepone al juicio. Y en esta manera usted puede entender cuál es la raíz del amor de Dios para todos nosotros, ¿verdad? Porque Dios extiende su misericordia antes que el juicio por el amor que nos tiene. Nosotros no teníamos ningún derecho de continuar vivos. Sin embargo, Él extendió su mano y su bondad para que tuviéramos una segunda oportunidad a través de su Hijo amado Jesucristo. Así que todos sabemos que Dios va a poner sus manos primero, su corazón, antes que su juicio. Porque ese es un Dios bueno, es un Dios de bondad. Y entonces nosotros entendemos que todas las circunstancias que pasan vienen acompañadas del amor de Dios. Todas. Las que parecieran buenas, las que parecieran malas. Así que para nosotros como cristianos todo es bueno, ¿de acuerdo? Romanos 8, versículo 28 al 29 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Si somos creyentes, entonces aquí tenemos otra afirmación. Todo es para bien. Pero si se da cuenta que hay una información más, todo es para que nosotros seamos formados semejantes o conforme a Cristo Jesús. Aquí tendremos otra información más. Entonces, nuestra voluntad debe estar sometida siempre a Él todo el tiempo. ¿Estaría listo usted para poder someter su voluntad a Dios? Tenemos tres grandes fundamentos entonces. Dios soberano, el conocimiento que tenemos de Dios a través de nuestra fe, el entendimiento de su camino y obviamente a la afirmación de que Dios es bueno. Si aquí ya entendiéramos todo, ya tendríamos que cerrar, porque cualquier situación inesperada, circunstancias difíciles, problemas imprevistos que no están bajo nuestro control, tendríamos que decir, todo está bajo el control de Dios. Y esto sería una declaración de fe hermosa. Pero Dios quiere que tengamos una mayor responsabilidad y quiere poner impreso en nuestro corazón que podamos ir un poquito más allá de las circunstancias que vamos a vivir y dar una respuesta más allá de las circunstancias que vamos a vivir. Entonces vamos a explorar esa parte de una manera chiquita, solamente en 4 puntos chiquitos. ¿Cuáles serían los consejos bíblicos ante las inesperadas situaciones? ¿Cómo debemos de responder? ¿Usted ya está imaginando cómo usted debería de responder? ¿De qué manera tendría que responder ante las situaciones inesperadas? Bueno, antemano ya estamos hablando de los 3 principios de fe, aunque vuelvo a repetirle a usted que hay otros principios más. Hay una gran cantidad de consejos bíblicos, pero yo seleccioné algunos para entender cómo vamos a trabajar con las situaciones inesperadas. Usted y yo vamos a responder a las situaciones inesperadas por el conocimiento que usted tiene de Dios, por la medida de fe que usted tiene, por el conocimiento que tiene de la palabra, por la
flexibilidad de su corazón o por la dureza de su corazón, por la necedad de su corazón o por el amor en su corazón. Pero más que todo, vamos a responder conforme a la obediencia que queremos tener de Dios. A muchos no nos gusta hablar de disciplina, ¿verdad? Pero esto tiene que ser parte de nuestra disciplina. Responder como Dios quiere. Porque si respondemos como Dios quiere, dice que toda la práctica de nuestra fe, especialmente cuando decimos que Dios es soberano, es que nos va a llevar ¿a qué? A paz. Si decimos que entendemos y conocemos a Dios, nos va a llevar a paz. Si entendemos que Dios es bueno, nos va a llevar a paz. Si entendemos que todas las cosas que Dios hace alrededor de nosotros son para nuestro bien, para nuestra formación, para crecer más en Cristo, esto nos tiene que llevar a paz. Salmo 34, versículo 14 dice, apártate del mal y haz el bien. ¿Y qué dice? Busca la paz y síguela. ¿Cómo dice? Busca la paz y síguela. ¿Cuántos de nosotros estamos en estos últimos tiempos buscando la paz y persiguiéndola? Porque en el original dice, no dice síguela, dice persíguela. En otras palabras, el original dice corretéala. Ve tras de ella. O sea, es una carrera insistente de poder llegar a la paz. Eso es lo que nos está diciendo el Salmo en el original. No te tardes, apresúrate en seguir y perseguir la paz hasta que la encuentres. Déjenme darle un ejemplo que se me ocurre ahorita. Un ejemplo muy, muy bonito. Hace mucho tiempo en una iglesia se cambió el pastor debido a que la edad del pastor ya era suficiente. Entonces, como siempre en todas las iglesias, usted sabe que hay una cantidad de pastores esperando ahí y una cantidad de sabiondos y una cantidad de gente bien inteligente que conoce la Biblia de pe a pa. Pero el consejo de ancianos les tenía una sorpresa. Les trajo un pastor de fuera. Obviamente muchas de estas personas se amargaron en su corazón. Situación inesperada. No estaba en tu agenda, ¿verdad? Que trajeran un pastor de fuera. No estaba en tu agenda que se eligiera una persona diferente. Todos querían el puesto. Como dicen por ahí, todos querían el hueso. ¿Verdad? Sí, porque no estamos hablando de llamado, ¿verdad? Entiéndame lo que le estoy diciendo. O sea, cuando tienes un llamado, aunque no quieras, te van a ir a recoger para que vayas y hagas lo que tienes que hacer. Y Dios te va a poner en el camino para que lo hagas. Mis hermanos, un llamado no es ir a la escuela. Un llamado no es hacerte pastor porque vas 3, 5 años a la escuela. Un llamado es porque Cristo quiere que des la palabra, que los demás la escuchen y cambien sus corazones. No importa la cantidad de personas que te escuchen, lo importante es que cambien sus corazones. Entonces, este pastor cuando llegó, obviamente lo recibieron bien hermoso, ¿verdad? No, ¿verdad? Uno de ellos lo recibe, uno de los más inteligentes, de los candidatos a pastor, uno de esos aspirantes fuertes, esos que siempre están diciendo qué hizo bien y qué hizo mal, el que predicó, y le dice, quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál crees que es la posición correcta sobre la salvación del hombre? ¿La del Calvino o la de Arminianus? El pastor guardó silencio porque obviamente sabía que esto era una respuesta fundamental para la doctrina de la iglesia. Pero el pastor siguió los principios bíblicos y le contestó en paz. Si quieres la predestinación, tienes a Calvino. Si quieres apoyarte en la selección individual, tienes a Arminius para apoyarte. Pero si estás queriendo armar pleito, no tienes ni a Dios para apoyarte porque te estás quedando solo con la amargura de tu corazón. Esto es lo que espera Dios de nosotros. Que ante las circunstancias nuestra respuesta sea más grande. Porque lo que Dios espera de nosotros es que nuestra respuesta sea conforme a la Biblia. Ante esta situación inesperada vemos una respuesta bíblica tremenda. Segunda de Timoteo 2, versículos 23 y 24. Usted lo puede seguir leyendo porque todavía es más. Pero desecha
¿cómo dice Pablo? Pero desecha, en otras palabras, tira, elimina, quita las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendrarán contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar y sufrido. Hasta aquí estamos aprendiendo lo importante que es conocer la palabra de Dios para dar una respuesta. Lo importante de tener la paz y perseguirla para poder llevar el modelo de Dios. Si hasta aquí hemos aprendido algo, tenemos nosotros la capacidad, porque estamos guiados por el Espíritu Santo. Si repita conmigo, estoy guiado por el Espíritu Santo para poder responder y reaccionar ante situaciones inesperadas, experiencias inesperadas, situaciones extraordinarias o circunstancias que me pueden dañar. Mis hermanos, aquí tú y yo tenemos que poner nuestros corazones y decir, necesitamos perseguir la paz. Necesitamos perseguir la palabra de Dios. Necesitamos perseguir la guía del Espíritu Santo y apagar un poquito nuestro ego. Es decir, apagar la lámpara de nuestro ego para que empiece a brillar la luz divina de Dios en nosotros. Apaga la luz de tu ego hoy. Apaga la luz de tu ego hoy. Vamos a ver el ejemplo número 1, la práctica de la bondad. Si tú quieres ser más grande que las circunstancias, vas a tener que practicar la verdad. Permítame abrir este punto con este pensamiento. Dios debe ser el primero en todos nuestros pensamientos y sentimientos porque Él es la fuente y el cimiento de todo lo que es bueno. Si tú conoces a Dios, puedes empezar a comportarte con un comportamiento bueno. Esta historia todos lo conocen. Cuando Dios hizo el Edén, puso a Adán y a Eva para trabajar con una simple instrucción, no comer del árbol de la ciencia del bien y el mal. No sabemos, ya le he dicho cuál es el fruto, pero sí sabemos cuál es el árbol. Y pues parece que es algo espiritual, si usted lo analiza con un poquito de cuidado. Ciencia del bien y el mal. O sea, no está diciendo un fruto realmente físico. Pero ambos cometieron la transgresión. Tuvieron que pasar el juicio, usted ya lo conoce, tanto Adán, Eva y la serpiente juntos, hasta la tierra le tocó. Y tuvieron que comerse el juicio de Dios y aceptar la muerte como sentencia, ¿correcto? La destitución de la gracia. Pero vea qué hermoso es Dios, porque estamos hablando que necesitamos practicar la bondad. Leamos a Génesis 3:21 para ver qué Dios hizo. Y dice, y Jehová hizo al hombre y a su mujer túnicas de piel y los vistió. ¿Qué hizo? En su bondad sacrificó al inocente para poder vestir al culpable. Y este es el primer sacrificio. Y el primer sacrificio no lo hace el ser humano, mis hermanos. Eso es erróneo. Muchas doctrinas te dicen que el ser humano es el que empezó con los sacrificios. No, el primer sacrificio bíblicamente lo hace Dios para vestir ¿a quién? Al culpable. Se derrama sangre inocente para vestir al culpable. Bueno, si ya te estás dando cuenta, después de esta ofensa, Dios extendió su bondad y Dios le paga al hombre bien por mal. Ahora, la pregunta es que nosotros tenemos que pensar es si nosotros tenemos esa capacidad de poder pagar el bien cuando te hacen un mal. Porque esta respuesta sería más grande que tus circunstancias. Déjeme decirle todavía más completa la historia. Después de varios siglos, si no decir milenios, Dios envió a su Hijo para que se pagara la transgresión hecha por el hombre. Ahora, no solamente tuvo la bondad de vestirlo, sino que ahora le dice, te voy a dar el pago. Te voy a decir cómo pagues y cómo termines con la deuda. Y estas declaraciones de Jesús en Juan 3, versículo 16-17, versículos muy conocidos, la mayoría ya lo sabe de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel
que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ve el premio que te están dando, vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Acto total de gracia. Si tú amas a Cristo, crees en Cristo, ya tienes vida eterna. Mis hermanos, Dios es bueno. Dijimos hace rato. Dios es soberano. Y si tú conoces a Dios, lo que te está diciendo aquí es, solamente necesitas agarrar mi gracia para salvación. No ocupas nada más. Creer en mi Hijo amado, Cristo Jesús, que yo lo estoy enviando para que pague tu deuda, esa deuda celestial, esa deuda divina que tienes conmigo por tu pecado. Así que Dios es bueno y permitió que su misericordia y su bondad no solamente se aplicara en las túnicas de los pecadores, sino también la redención. Es decir, el perdón a través del derramamiento de sangre en la cruz. Demos gracias a Dios por eso. Se dan cuenta que Dios nunca terminó la tarea cuando les dijo, ok, les voy a dar sus túnicas, sálganse de aquí, sino que Dios siguió persistente en darnos todavía más de lo que merecíamos. Le estoy diciendo que Dios nos está dando más de lo que merecíamos. Le estoy diciendo que Dios nunca dejó de ser persistente. Le estoy diciendo que usted y yo tenemos que ser persistentes en la bondad. Persistentes en la gracia de Dios para poder ayudar a aquellos que nos hicieron mal. Y sí, le tengo que decir persistentes en la gracia de Dios porque nosotros solos no podemos. Nosotros iríamos a venganza de corazón, iríamos a revancha, iríamos a pelea, iríamos a discusión. Es más, traeríamos debates. Quizás nos tendríamos que pelear con los calvinistas, ¿no? Y con los demás. Pero Dios no quiere eso. Dios no quiere esas disputas porque su palabra es firme, su palabra es una, su palabra tiene una dirección. Y esa dirección es la que quiere que sigamos. Y para esto es necesario, no acciones externas, no apariencias externas. Para eso es necesario que nosotros cambiemos nuestro corazón. Y la única manera de hacerlo, ¿cuál es? A través de reconocer a Cristo Jesús, nacer de nuevo, y que esto nos dé el sello del Espíritu Santo, venga su gracia a nosotros, y en su gracia entonces nos guiemos no en nuestra agenda ya, sino en la agenda de Dios. Así que la bondad de Dios es más grande que las circunstancias, mis hermanos, y nosotros debemos de practicar ese ejemplo. Ponga mucha atención en esto que le voy a decir. Agustín de Hipona hizo el siguiente comentario en relación a la bondad de Dios. Y dice Agustín de Hipona, citando, Jesús dijo, Dios es bueno. ¿Estamos de acuerdo todos? Jesús dijo, Dios es bueno. En lugar de decir, Padre bueno. Porque Jesús estaba señalando la bondad de Dios como una propiedad de las tres personas de la Santísima Trinidad, siendo iguales en este bello atributo de ser buenos. Así que nosotros hablamos que el Padre es bueno, el Hijo es bueno y el Espíritu Santo es bueno. Y esto está basado en ¿qué? En que Jesús nunca mencionó solamente el Padre es bueno, sino Dios es bueno. Dios es bueno en todo su esplendor, mis hermanos. No hay nada malo que podemos encontrar en Dios. Eso dice la palabra de Dios, ¿verdad? Nada. Más grande que las circunstancias, más grande que la ofensa, es extender la bondad a aquel que te ofende. Y recuerda que la palabra nos dice que si tu enemigo necesita pan, dáselo. Si necesita agua, dáselo. Si necesita vestimenta, vístelo.
Y con ello, con ese ejemplo, tu enemigo va a aprender no solamente a avergonzarse, sino también a buscar los caminos de Dios. Vamos a ver el otro ejemplo. Perdona a los ofensores. ¡Wow! Ya aquí ya nos vamos a desinflar todos, ¿verdad? Vamos a hablar del perdón. ¡Oh, qué terrible esto! A nadie de los cristianos nos gusta hablar del perdón. Hasta este momento, siempre que predico el perdón, recibo buenas pedradas, pero me gusta. Perdona a los ofensores. Ponga atención en esto que le voy a decir. Cuando alguien violenta tu vida, no es posible cambiar el incidente inmediatamente. Y esto estorba nuestra vida y no es fácil seguir adelante a menos que tengas una gran capacidad de perdonar. ¿Me estás siguiendo? Hay muchos estorbos en nuestra vida por cosas que nos han hecho personas debido a que nosotros no hemos tenido la capacidad de perdonar. Hay gente que a veces 40 años después dice, yo no lo perdono. Yo no la perdono. Eso que me hizo, usted lo habrá escuchado, es una frase bien hermosa, no tiene perdón de Dios. Bueno, déjame decirte que eso no es bíblico, porque Dios perdona todo cuando se le pide disculpas, todo. Así que el perdonar tendría que ser igual a liberar a la otra persona de todos los cargos, de toda la culpa, y déjame decirte, sin rencor en tu corazón y con la intención de restaurarla. Por ejemplo, en una infidelidad, si realmente existe el perdón, se acabó la culpa, se acabaron los cargos, solamente hay restauración. Esto es fácil hacerlo con los hijos, pero no es fácil hacerlo con la pareja. Así que usted piénselo, ¿por qué? Pero te voy a decir por qué. Porque sin Dios esto es imposible. Un socio que te traicionó, no es fácil perdonarlo. Alguien que te robó, no es fácil perdonarlo. Alguien que te quebró una costilla, no es fácil perdonarle. Pero si decimos que perdón es quitar los cargos, quitar la culpa, dejar a un lado el rencor, dejar a un lado la venganza y practicar la restauración, si te das cuenta tienes mucho trabajo que hacer. Mucho trabajo que hacer. Porque ahora no tenemos que extendernos más que en el primer punto que vimos, hacia la bondad. Porque si no te extiendes hacia la bondad, entonces es imposible reconocer que Dios es bueno, es simple reconocer sus caminos, es imposible reconocer la soberanía de Dios. Si estoy claro en el mensaje, la palabra de Dios nos enseña que para ser más grande que las circunstancias, nosotros tenemos que ser mejores que nuestro agresor y tenemos que pagarle bien por el mal que nos hizo. Sin embargo, por otro lado, me da pena decirlo de esta manera, pero es un mandamiento de Dios y es un mandamiento con sentencia y es un mandamiento que Jesucristo lo explica en el Sermón del Monte, donde se establece que es la doctrina de Cristo, y esa doctrina de Cristo viene desde el capítulo 5 de Mateo y termina hasta el 7, y si usted se da cuenta, estos versículos bíblicos están en Mateo 6, versículo 14 al 15, lo cual quiere decir que Jesús lo está dando como punto doctrinal. Si entendemos punto doctrinal, no lo podemos debatir. Es una orden de Dios. Vea lo que dice. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Si usted se está dando cuenta, el perdón tiene que venir de un corazón que sea más grande que la ofensa. Le voy a repetir. El perdón tiene que venir de un corazón que sea más grande de la ofensa. Y para tener un corazón más grande de la ofensa, necesitamos la guía
del Espíritu Santo de Dios. Ahora, si quiere verlo como una situación de ventaja, pues usted tendría que ver que si usted perdona, en el día del juicio usted está liberado. Usted está liberada. No, porque lo tiene que hacer de corazón. ¿Usted se ha puesto a pensar cuál es la barrera entonces para no perdonar? Bueno, una persona nacida de nuevo entiende que sus barreras son ¿quién? El orgullo y su ego. Porque si realmente reconocemos que todo nos sirve para bien, la ofensa que nos han hecho es para bien. Oye, pero nos tenemos que defender. Puedes hacerlo quizás, pero aquí dice que si quieres ir un poquito más arriba de las circunstancias, no necesitas ofender, no necesitas desquitarte, lo que necesitas es perdonar. Podemos ver esto en la vida de José. Usted recuerda a José, el hijo de Jacob, ¿recuerdo? El hijo número 11 de Jacob, de hecho. José fue vendido por sus hermanos, es una historia sencilla, 30 monedas, se lo llevan a Egipto, es vendido a un capataz, el capataz, su esposa lo quiere seducir, como la rechaza, la esposa lo acusa falsamente, él va a la cárcel, ahí en la cárcel permanece más de 3 años, después de estar en la cárcel, el faraón tiene un sueño, es mandado llamar para interpretar el sueño y es considerado en ese momento como el segundo hombre más rico, más fuerte y más poderoso en toda la tierra. En este pequeño resumen, pues, porque usted ya se sabe la historia, José dobló su orgullo con un gran grito y entendimiento cuando tuvo enfrente de él a sus hermanos. Dicen que fue un grito hermoso porque se escuchó en todo el palacio. ¿Qué tuvo que hacer José? Gritar fuertemente, porque obviamente somos humanos. Había coraje, había enojo, pero ¿qué es lo más grande de la circunstancia? Que José entendió el destino que Dios le había dado. Vamos a Génesis 45, versículos 7 al 8, y dice José a sus hermanos: vengan aquí, acérquense a mí. Soy José, el que ustedes vendieron. Dios me mandó acá para que yo fuera delante de ustedes, ¿correcto? Y veamos a la lectura. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviaste acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y gobernador en toda la tierra de Egipto. Ahora, yo quiero que usted note este versículo bíblico porque lo leemos muy a prisa, demasiado a prisa, y vea cómo lo puso Dios. Voy a volver a repetirlo para que lo vuelva usted a escuchar. Así pues, no me enviaste acá vosotros, sino ¿quién? Dios. Que me ha puesto, ¿cómo lo puso Dios? Por padre de Faraón. ¿Qué está diciendo José cuando dice me pone por padre de Faraón? En otras maneras, si nosotros entendemos la cultura hebrea, el padre es algo que se tiene que honrar, su palabra se tiene que honrar. Por ejemplo, ¿no? Si un padre le dice a una persona cuando ya está en su lecho de muerte, no te vuelvas a juntar con esta persona, ni le hables jamás, y tú se lo prometes, o sea, la palabra no la puedes romper, es un juramento. Así es tan fuerte la cultura hebrea. Lo que el padre decía se tenía que respetar. Jacob mismo le va a pedir a José: por favor, júrame que me vas a regresar a la Macpela y que voy a ser enterrada con mis ancestros, con mis padres. Note lo que entonces dice el versículo: que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Realmente, si vemos estos versículos, tendríamos que ver que Dios le puso un poquito más arriba a José que al mismo Faraón. Porque el Faraón no entendía quién era Dios. Pero José sí entendía quién era Dios. José sí podía ser un administrador de Dios. El Faraón no podía ser un administrador de Dios. Y aquí usted puede ver todo lo que José reconoce que Dios le dio, aunque no se lo dio como título, ¿verdad? No le puso la corona.
Pero en ese momento José era realmente el hombre más poderoso del mundo, porque estaba guiado por la gracia de Dios. De aquí aprendemos que el perdón es más grande que las circunstancias que te causaron la ofensa. Y esto ponlo en tu corazón. El perdón requiere más fuerza, más energía, más sabiduría de Dios que la ofensa que te hicieron. ¿Quieres la bendición? Perdona. ¿Quieres la bendición? Perdona para que estés más cerca de Dios. ¿Quieres la bendición? Perdona para que sepas que realmente vas a estar en el cielo. Porque de otra manera, no vas a estar en el cielo. Pero todavía te voy a decir algo más. Para el creyente, las bendiciones no están fuera. Las bendiciones le van a perseguir, mis hermanos, aunque no las quieras. Vea lo que dice Salmo 23, versículo 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Cómo va a estar esto de la misericordia? ¿Cómo va a estar esto de las bendiciones? Te van a seguir, porque la misericordia de Dios va a estar contigo todos los días de tu vida. ¿Qué es lo único que tienes que ser? Una persona creyente que sigue las instrucciones de Dios y que entiende que las circunstancias no están por arriba de Dios, sino que las circunstancias están sometidas por Dios. Vamos al siguiente punto. Ora por los insultantes. Ora por los insultantes. Ay, todavía más difícil, ¿verdad? No solamente ahora los tengo que perdonar, sino los tengo que bendecir. Y alguna vez ya hablamos de esto, ¿verdad? Incluso en matrimonios también lo hablamos. Déjame decirte que esto es locura, ¿verdad? Sí es locura, ¿verdad? ¿Cómo que voy a orar por el insultante? Por el que me ofendió. ¿Cómo que voy a orar? Bueno, si tú piensas así es porque todavía hay algo adverso en tu corazón y todavía estás practicando cosas del mundo. Porque esa es una práctica que no tiene lógica para el mundo, para los inconversos. O quizás no tiene práctica para alguien que no está creciendo en Dios o no ha crecido todavía, porque su fe sigue siendo una fe ordinaria. Pero déjeme mostrarle el ejemplo de Moisés. Que una vez, usted sabe, y muchas veces pasó, que ante los pecados, los insultos, la desconfianza, las quejas que tuvo Israel, Moisés aguantó todo e intercedió por el pueblo. En la parte que es conocida como la serpiente de bronce, el pueblo dice que habló en contra de Dios y de Moisés. ¿En contra de quién? De Dios y de Moisés. Y la respuesta divina fue bien sencilla. Les aplaudió, los abrazó, les dio muchos besos. No, la respuesta divina fue que les mandó serpientes, dice como de fuego. Serpientes que quemaban. Y dice que mucho pueblo murió. Pero vea que el pueblo viene con Moisés y vea lo que le dice en Números 21, versículo 7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado ¿contra quién? Contra Jehová y contra ti. Ahora, note cuál es el pecado que están diciendo aquí. Hemos hablado. O sea, no hay obra, ¿verdad? Simplemente hablaron. Y luego vean lo que le pide. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. A ver, ¿qué hizo Moisés? Oró por el pueblo. Claro, después recibirá una instrucción de Dios de que se haga una serpiente de bronce, que todo aquel que la vea, si alcanza a verla a tiempo, va a vivir. Y después de ahí se da una representación de Cristo en la cruz. Pero bueno, ahorita no voy a entrar en ese detalle. Lo que yo quiero es que usted se centre, que dice, y Moisés oró por el pueblo. A ver, ¿dónde está el reclamo de Moisés? ¿Dónde está? Y tú también haces esto. Y ustedes hablan de más. ¿Dónde está el reclamo de Moisés? ¿Dónde lo ven? ¿Dónde ven que empiece a litigar Moisés en contra del pueblo? ¿Dónde ven el reclamo de Moisés? ¿Dónde? ¿Qué es lo que hizo Moisés? Algo más grande que la circunstancia. Cuando le pidieron que orara, ¿qué hizo? Oró.
Moisés entendió que era más grande llegar a la presencia de Dios para que Dios le quitara el pecado de su mano a Israel y extendiera su mano de misericordia con el perdón. Era más grande la salvación del pueblo que la ofensa que le podían haber hecho a Moisés. Esta es una invitación bien fuerte para nosotros, porque nosotros tenemos que pensar que a veces la invitación que nos van a hacer es a que las personas tengan salvación y tengan menos daño. Le platico un caso rápido. Una persona que estaba en un camión, era conductor de niños, esto pasó en Israel, y este conductor de niños estaba joven, agarró su trabajito, empezó a llevar a los niños, y con el tiempo un día ocurrió que un niño se le olvidó en el camión. Y el niño obviamente falleció, aunque llevaron las autoridades tratando de revivirlo, etcétera, ¿no? Obviamente en Israel se tiene un tiempo de duelo cuando una persona muere, sea niño o sea adulto. Entonces el abuelo invitó al muchacho a venir a la casa. Y el muchacho aceptó estar con ellos un poco de tiempo. Después fue llevado al juicio. Y en el juicio el juez dijo que obviamente por haber tenido la incapacidad y la responsabilidad de haber no cuidado su trabajo, pues obviamente se había provocado una muerte. Entonces le dio una sentencia de 15 años de prisión. El abuelo se presenta ante el juez y le dice: tenemos un gran dolor, hemos perdido a nuestro nieto, pero tengo más dolor, porque no vamos a perder uno, vamos a perder a otro por un descuido, por algo que no fue intencional. A alguien que es padre de un niño, que no va a tener sustento. Entonces no vamos a perder a uno, vamos a perder a dos. Y vamos a perder a una mujer que no va a poder cuidar a su hijo. Y aunque es muy doloroso para nosotros, si ya perdimos uno, no es necesario perder 3 más. El abuelo pidió por la reducción de la sentencia y le fue concedida la reducción de la sentencia. Si usted me está entendiendo lo que yo estoy tratando de comunicarle, esto es lo mismo que hizo Moisés. Moisés no dijo: déjame esperarme un rato, ven acá, me voy a dar unos 3-4 días para que sigan muriéndose más, ¿verdad? No dijo, a ver, nos esperamos a que reduzca más el pueblo y me dejen de gritar. Moisés inmediatamente oró, porque no quería más pérdidas. Mis hermanos, cuando nosotros tomamos una decisión de estas, de orar por los que nos insultan, a veces las personas están pero tan agresivas consigo mismas, por circunstancias de frustración consigo mismas, que el problema a veces no es con nosotros, el problema es con ellos mismos. O el problema es con ellas mismas. Y aquí lo que nos enseña o nos está enseñando Moisés es que no necesitamos perder más gente. Necesitamos agregar gente. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a interceder para que más gente se salve en lugar de que más gente perezca? Así que Moisés entendió que la intercesión por el pecado era más importante que su prestigio personal y sus motivaciones personales. Era más importante la salvación de las vidas y la corrección de Dios antes que su propia persona. ¿Por qué? Porque esta situación era más grande que las circunstancias. Pero tenías que entenderlo solamente en la comunión y comunicación que puedes tener con Dios. Esto no se puede presentar nada más de manera externa, mis hermanos. Tiene que ser algo que nace de tu corazón. Vamos al siguiente. Valora antes de actuar. Valora antes de actuar. Y debes de conocer a Dios y comprender a Dios. ¿Se acuerdan al principio que vimos en los 3 primeros? Tenemos de conocer cómo Dios trabaja, debemos de entender cómo Dios trabaja. Si alguien dice, y usted lo escucha a lo lejos, ¿es tu voz, hijo? ¿Qué entendería?
que es alguien amable, una persona tierna, una persona amorosa, una persona en la que puedes confiar. Bueno, estas fueron las palabras de Saúl que le dio al rey David cuando lo estaba persiguiendo. ¿Eres tú? ¿Es tu voz, hijo? Vea cómo lo llama. Y podemos encontrar entonces dos eventos muy importantes que terminaron con la persecución de Saúl a David. Y uno de ellos se va a llevar a cabo en el desierto de En-Gadid, donde David y sus hombres estaban descansando y Saúl llegó a hacer sus necesidades fisiológicas. Vaya usted a 1 Samuel 24, versículo del 5 al 7. Yo lo voy a leer en la versión de la Biblia de las Américas. Y dice: aconteció después de esto que la conciencia de David le remordía porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Quiero, por favor, que pongan mucha atención en cómo estaba la conciencia de David. Le remordía. Y de hecho muchos conectan este evento con que David al final de sus días murió con mucho frío, porque dicen que cortó el manto del ungido de Jehová. Entonces le faltó el cobijo, le faltó el calor de Dios al final del día. Esto es una alegoría, pero muchos lo creen. 6. Y dijo a sus hombres: el Señor me guarde de hacer tal cosa contra mi rey. ¿Cómo dijo David? Contra mi rey, el ungido del Señor, de extender contra él mi mano, porque es el ungido del Señor. ¿Qué está entendiendo David? Que esa autoridad no la escoge el ser humano, esa autoridad la escogió Dios. 7. David contuvo a sus hombres con estas palabras y no le permitió que se levantara contra Saúl. Y Saúl se levantó, salió de la cueva y siguió su camino. Ahora, note, David no solamente controla sus impulsos, sino convence a sus hombres de que no deben hacerle daño. Ahora usted imagínese que está ya casi 7 años en persecución y que se lo ponen en bandeja de plata y usted es un soldado de David y usted tiene una lanza, tiene una espada, tiene una, no sé, jabalina, lo tiene algunos pasos y tiene que escuchar a su rey, a su dirigente, que le diga: no lo mates. David entendía plenamente el plan de Dios. David tuvo que entender que el plan de Dios estaba por encima de su persecución. David tuvo que entender que el único rey en ese momento puesto por Dios era Saúl. Si David intentaba matar a Saúl en ese momento, no estaba en contra de la autoridad de Saúl, sino estaba en contra de la autoridad de Dios. ¿Cuánto conocía David a su Dios? ¿Cuánto conocía David a nuestro Dios? 100%. Y en muchos de sus salmos David tiene la seguridad de decir: y a mis enemigos les va a pasar esto, esto y esto. Y van a ir al Seol, y van a ser atravesados por espada, y van a estar en la calle, y van a ser comidos por bestias, etc. David tenía tanto conocimiento de Dios que no era necesario que le explicaran cuál iba a ser el siguiente paso de Dios. Ahora quiero decirte que tú puedas controlar a otra gente y le des la confianza de que lo que Dios está haciendo es lo correcto. Si estamos entendiendo este punto, perdonar la vida de Saúl por parte de David era más grande que sus propias circunstancias y todo lo que estaba pasando de persecución en el desierto. Era más grande preservar el plan de Dios, que después al final nosotros sabemos cuál era, que lo que David pudiera pensar que era el plan de Dios. Pero bueno, David va a perdonar una segunda ocasión también otra vez a Saúl, yendo con su escudero Abisai. Se mete al campamento, encuentran dormidos a David, a Saúl. Abner, su escudero, está bien dormido, así que David penetra completamente hasta donde se encuentra el aposento del rey Saúl. Vean lo que dice en 1 Samuel 26, versículo 10 y 11.
Dijo también David, vive el Señor. Nomás déjame comentarle que, bueno, él tomó algunas cosas y se las llevó. ¿De acuerdo? Ok, dijo también David, vive el Señor, que ciertamente el Señor lo herirá, o llegará el día en el que muera, o descenderá a la batalla y perecerá. No permite el Señor que yo extienda mi mano contra el ungido del Señor, pero ahora te ruego, toma la lanza que está en su cabecera y la vasija de agua y vámonos. Ahora, lo estoy leyendo obviamente en la versión de la Biblia de las Américas. Quiero que regresemos con mucho cuidado al versículo 10. Dijo también David, vive el Señor, que ciertamente el Señor lo herirá. O llegará el día en que muera o descenderá a la batalla y perecerá. ¿Cómo murió Saúl? En batalla y pereció, y casi por su propia mano. Mis hermanos, este era el conocimiento que David tenía de Dios. Es que era profeta David, por eso sabía. No, era el conocimiento que tenía David de Dios, de que era el destino final que se estaba guardando ya para Saúl. Que de hecho Saúl mismo se lo había comprado con toda su desobediencia. Vuelvo a repetir, David entendió que es más grande el juicio de Dios que el poder de su mano para hacer justicia para su propio ejército. Voy a repetirlo. David entendió que era más grande el juicio de Dios que el poder de su mano. No toques, espera, piensa, no vayan. Dejen que Dios ejecute su plan en su tiempo. Esto es conocimiento de Dios. Pero ¿qué es lo más importante? Que cuando estés ante la circunstancia inesperada y cuando tú puedas tomar ventaja, porque ahora si te diste cuenta aquí ya es al revés, ahora tú puedes tomar ventaja de la situación. Que la valores en el plan de Dios y entiendas si verdaderamente es lo que Dios quiere de ti, lo que quiere de la otra persona y si realmente va en comunión con Dios. Así que no toques, espera. No vueles, espera. No destruyes, espera. No creas hacer justicia por tu propia mano, espera. En ese momento te voy a decir, reflexiona lo que Dios está haciendo. Así que el compromiso que tenemos nosotros como cristianos es más grande que las circunstancias, porque tenemos que poner la instrucción de Dios ante cada circunstancia que vivimos. El compromiso de confiar en Jesús nos dará fuerza para tomar las decisiones, para llevar nuestra vida, para poder corregir, para poder tomar ventaja o desventaja en una situación, pero sabiendo que el único que guía el mundo en su soberanía es Dios. Que Dios es bueno, que todo lo ha decidido para nosotros, que nosotros tenemos que extender bondad, que nosotros tenemos que extender oración, que nosotros tenemos que extender perdón, pero lo más importante, discernir las experiencias que están viniendo a nosotros. Dios nos promete que tenemos esa capacidad de discernimiento a través del don del Espíritu Santo. Y que si tenemos esa capacidad de discernimiento, nosotros tenemos también la fidelidad a Dios. Porque vamos a entender lo que Dios quiere de nosotros y lo que Dios quiere para los otros. Difícil tarea, pero Dios no quiere lo ordinario. Dios no quiere una fe ordinaria. A todos nosotros que somos creyentes y que hemos entendido la palabra de Dios, Dios quiere una fe extraordinaria. Y quiere una vida extraordinaria. Y quiere una vida con respuesta conforme la ha dado Él y conforme nos la ha enseñado. Así que gracias a Dios, gloria a ti, Padre Celestial, ayúdanos porque te necesitamos para poder tomar estas decisiones que tomó Moisés, que tomó David. Estas grandes decisiones que tomaste tú mismo, Padre Celestial, para extendernos tu bondad, para extendernos tu amor, tu misericordia, pero lo que es más importante,
extendernos una vida eterna en cada uno de los que estamos aquí. Gracias, Señor. Vamos a orar.